Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La coalición opositora que supuestamente lidera Juan Guaidó sigue perdida en su arrogancia, en sus errores y sobre todo en el sectarismo. Hace algunos días anunciaron una supuesta nueva unidad opositora que tiene poco de nueva y mucho menos tiene algo de unidad. El G4, integrado por Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, piensa que los ciudadanos en Venezuela somos pendejos. Anuncian una unidad sin la disidencia de la oposición. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren mantener el control de la lucha opositora, pero además consideran que los ciudadanos son una especie de ovejas dentro de un corral que ellos mueven a su antojo. Lo hacen porque no quieren admitir sus errores y corregir la estrategia. Lo hacen porque no quieren escuchar a quienes disienten de sus acciones y decisiones. Esa nueva unidad, anunciada por Juan Guaidó, será un nuevo saludo a la bandera. Lamentablemente, la oposición sigue sin reagrupar la unidad y tampoco avanzan en la recuperación de la confianza de los venezolanos. Desde Verdades y Rumores, insistimos, de seguir por ese camino, terminarán siendo un simple relleno en la probable solución a la crisis venezolana. Al regreso, converso con Carlos Medina, presidente del Partido Centro Democrático en el Zulia, sobre esa supuesta nueva unidad de la oposición. Ya regresamos. Hoy converso con Carlos Medina. Carlos es presidente del Partido Centro Democrático en el Zulia, a quien agradezco la gentileza de haber aceptado la invitación para participar en Contraste. Gracias, Carlos, por haber aceptado la invitación. A tu orden, y de verdad agradecido estoy yo de que podamos a través de esta ventana comunicarnos con toda Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo. Carlos, hace algunos días la coalición opositora que lidera Juan Guaidó anunció un nuevo pacto unitario. A mi criterio, no tiene nada de nuevo ni de unitario porque son los mismos, las mismas organizaciones que habían venido acompañando a esa coalición, pero además excluyen a muchos partidos, incluyendo la disidencia. ¿Cuál es la posición del PSD ante esa nueva unidad? El PSD en principio es un organismo, un partido, una organización cuyo concepto de la unidad va más allá de los simples acuerdos para permanecer o para estar al frente de grupos o de equipos de comando. El único comando que nosotros creemos que necesita Venezuela es el que por fin le permita accesar a una realidad distinta para que se establezca una verdadera plataforma política donde la participación, el reconocimiento de los electores, de los venezolanos en un proceso electoral sea garantía de que la soberanía popular sí está presente, sí está en ejercicio, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Y es precisamente el gazapo que siempre hemos vivido, por lo cual nuestros ciudadanos están muy decepcionados, muy desilusionados, porque entienden y creen que todas las esferas de poder, todos los actores de la vida política venezolana no les son sinceros, no les son accesibles, y eso tiene que ver con el concepto de la participación, de tal manera que ningún anuncio que no se haga sobre la transparencia del reconocimiento de la voluntad popular podrá tener eco y podrá tener repercusión. Eso no implica que nosotros no reconozcamos los esfuerzos de velar porque en Venezuela se garanticen esos derechos por algunos grupos a nivel internacional y por algunas naciones
que tradicionalmente nos han sido aliadas, han estado identificadas con el quehacer, con la vida democrática del país. Ahora, ¿ustedes participan en esa unidad? ¿Fueron consultados? ¿Avalan el acuerdo que anunció ese grupo de partidos de oposición? Bueno, todos sabemos, para no hacerlo particular, que el anuncio surgió de una forma intempestiva. Sin embargo, para mí ese no es un asunto de vida o muerte. Para mí lo fundamental es que eso se traduzca, se traspole a lo que hemos venido planteando, que tiene que haber una ampliación del escenario de participación. Vuelvo y repito, donde los venezolanos, no solamente quienes estamos al frente de alguna organización política, sientan que hay un reconocimiento por los liderazgos auténticos, por los liderazgos naturales que la sociedad exige, que la sociedad se debe. Porque el liderazgo no es una cosa que se debe orquestar desde ninguna potencia, desde ninguna nación en particular, sea en el mundo oriental, los asiáticos, o en el mundo occidental, los Estados Unidos, cualquier otro país. Yo personalmente creo que es necesario que esos actores internacionales intervengan para garantizar, porque en Venezuela se vive un momento realmente difícil, porque todos sabemos que aquí prácticamente la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión es una especie de quimera, porque no es tu caso por razones obvias, ¿no? Pero en escenarios locales, naturales, nuestros, tú vas a un programa de televisión, de radio, y siempre hay ahí una especie de autocensura, o incluso existen agentes de la censura que manifiestamente, por ejemplo, te dicen, mira, tú no puedes decir tal cosa, no debes referirte a fulano de tal manera, sino que debes ignorar tal cosa. Eso, a mi modo de ver, no es permisible. Yo me he manifestado en la oportunidad que eso se me ha planteado, porque eso tiene mucho que ver con con las dos preguntas que tú me has hecho. Porque entonces resulta que aquí se dicen verdades y se dicen mentiras a medias. Es decir, hay cosas que lucen mentiras, que no son tan mentiras, que son realidades. Y hay cosas que parecieran verdades que no son verdades. Entonces es el momento de hacer más transparente la acción política, la vida política de los venezolanos. Que nosotros volvamos a hacer una democracia verdaderamente participativa, donde existan actores, donde existan instituciones que representen el verdadero sentimiento del quehacer democrático. Te voy a poner un ejemplo. La Asamblea Nacional, desde que existe como tal, no es desde que existe como tal. No me estoy refiriendo a la de Guaidó, o a la del 2015 o a la del 2010, no, a la que se inventó en la Constitución del 99. No es realmente representativa, porque todos sabemos que las asambleas con estas características son adefesios, son parlamentos que utiliza el autoritarista, el autorita de turno para poder ejercer una especie de proyección de que hay participación. Y eso es mentira, porque todo sale de un lugar que en Venezuela, en otros países tiene otro nombre, se llama Miraflores. Entonces, los venezolanos estamos acostumbrados a que nuestros partidos, nuestros actores políticos, actuaban desde ese escenario, desde el escenario de los partidos, pero había un Congreso bicameral, donde cada estado, cada provincia, cada región tenía un representante que estaba allí muy por encima de los intereses del propio partido que lo había postulado, como suele suceder en algunas democracias occidentales. Esa situación es la que nosotros estamos reclamando para nosotros. Por eso es que te respondo de una manera categórica que no nos sentiremos nunca representados en ese tipo de decisiones hasta que no exista una verdadera unidad de comando. Y por cierto, con relación también a la pregunta, no es el problema ahorita de que nosotros podamos o no garantizar la unidad, es que hay que exigir que la unidad o aún el pluralismo, que es más importante, sea respetado por los actores. El drama es que nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que es el que pretende comandar las elecciones, que es absolutamente controlado por el poder político que hoy maneja de manera transicional el estamento político venezolano. Porque el Consejo Nacional Electoral siempre hay una persona, ayer se llamaba Tibisay Lucena, hoy se llama Indira Alfonso, que es un empleado, es un vasallo del presidente de turno, que en este caso es el presidente Maduro. Y los anuncios que se hacen dentro de Venezuela en materia electoral no los hace el organismo electoral per se, sino que los hace el presidente previamente por la televisión en cadena nacional, y después este presidente
circunstancial también, viene y hace, lo que hace es repetir como el loro. De ahí que se forman unas discusiones interminables como esta de que si Story no puede ser, lo que tú me estás, la pregunta de fondo que si Story no puede ser el vocero de los dirigentes políticos venezolanos. Yo estoy de acuerdo, no debería ser Story, pero tampoco puede ser el Maduro el que sea el garante de la transparencia del evento electoral, porque él junto al extinto presidente Chávez son los responsables del desmadre, del desastre político que tenemos nosotros en Venezuela. Y eso es lo que verdaderamente debemos discutir, lo que debemos de llevar al escenario político. Carlos, tú lo has señalado. Los problemas son abundantes en Venezuela, pero además hay una crisis política terrible. Pero en el marco de todo eso, ¿por qué ha sido tan difícil construir esa unidad en la oposición, que es algo tan importante en este año que puede ser crucial? Porque los intereses no responden solamente a nivel local, a lo nacional, se van a lo global. Acuérdate que la política en Venezuela no es exclusiva ahora de los venezolanos, ni es solo de los venezolanos, como ocurrió en la era Betancourt, por ejemplo. En la era Betancourt, los actores eran Caldera, Jovito, Uslar, hasta Borregales, Germán Borregales. Pero hoy en día los actores son el dictador de Corea, el presidente ruso que tiene una cadena de fuerza, una camisa de fuerza para ser presidente hasta el 3000 no sé qué cosa, el iraní, y así sucesivamente. O sea que nuestra política no responde verdaderamente a nuestro entorno local. Y esos intereses encabezados, a mi modo de ver, por Rusia específicamente, ni siquiera por China. China es el socio, el aliado, y los otros países que nombré son con militones, quedando, por ejemplo, la República de Cuba como un gendarme, como un mandadero que ejecuta determinadas acciones para garantizar lo que aquel imperio ordena. Así como señalaban, por ejemplo, en la era Betancourt, que Betancourt era el cachorro. Ya va, Carlos, pero el estamos imperio, hablando del oficialismo. está en otro lado, los cachorros están en otro sitio. Pero estás hablando del oficialismo, me refiero a la oposición. ¿Por qué ha sido tan difícil lograr esa unidad en la oposición? Porque justamente quise hacer ese introito, porque los intereses que se juegan son tan grandes que esas naciones, en la persona del presidente de la República y del expresidente Chávez, han sido lo suficientemente estratégicos y audaces en sostener a unos personeros, llámese un día José Vicente Rangel, otro día se llama Jorge Rodríguez, de repente hay un operador oculto por allá que se reúne con fulano y con sutano y arman todas estas cosas como las que hemos conocido en cada momento, la revolución del momento. El último fenómeno fue el caso de la mesita. Antes fue Henry Falcón, el señor Bertucci. Antes de Bertucci y Falcón fueron otros actores, porque esa cadena todos de una o de otra manera la conocemos. Y eso es lo que verdaderamente está influyendo en que esa unidad no se manifieste como tal, porque no se pone por delante el ideal nacional, el interés de la República. Tenemos que hacer una pausa, Carlos, pero te dejo una inquietud. Hay supuestamente un plan internacional que pudiera conducir a una solución política, pacífica y electoral. Quiero que analicemos en el próximo segmento el escenario electoral en Venezuela. Ya regresamos. Carlos, aparentemente hay un plan internacional en marcha para construir una solución política, electoral y pacífica en Venezuela.
¿Cómo ve el PSD esa vía electoral como posible solución a la crisis venezolana? El PSD piensa que la única forma en que puede darse esa aspiración tan importante para todos es otorgándole a los venezolanos un verdadero pasaporte, es decir, una visa que permita que todos entremos en el juego político, que no haya segregación, que no exista conculcación, que no hayan vetos, que no se parcele en el tolete tal y el tolete cual, sino que volvamos a la diversidad de criterios, al pluralismo democrático, que haya una verdadera participación de las diferentes fuerzas políticas, de las diferentes entidades que existen en el país, en ese acuerdo, en ese entendimiento, que tenga que ver con el desarrollo, con el progreso, con la vuelta a la institucionalización del país, a la recuperación de muchos espacios que se han conculcado, que no existen para los venezolanos, y que, por supuesto, elimine, le dé solución a la tragedia de la ida de los venezolanos, la famosa diáspora. La diáspora. Esto que ha arruinado prácticamente a las familias, que las ha desintegrado, que ha desaparecido la entidad empresarial, la entidad inversionista, lo que ha acabado con los valores naturales del país, como por ejemplo esa serie de jóvenes, de individuos, de muchachos y muchachas que son profesionales de alto calibre, que han migrado cual ave golondrina hacia diferentes entidades. Hoy, por ejemplo, las naciones extranjeras están disfrutando de la inversión que hizo Venezuela en materia de educación. ¿Por qué? Porque en nuestro propio país no tienen espacio, no tienen escenario para generar la fuerza, el músculo que le permita a la nación ser por lo menos la nación que era en el momento, allá en 1998, cuando concurrimos a las elecciones donde se escogió al presidente Pérez, al presidente Chávez. Bastaría con hacer un análisis de la unidad monetaria, cuál era el nivel y el valor de la unidad monetaria venezolana en 1998, para entender que en este momento Venezuela ni siquiera tiene unidad monetaria, porque aquí no sabemos cuando vamos a hacer una transacción o cualquier acción de tipo económico, si vamos a pagar en una cuenta nominal, si vamos a pagar en una cuenta efectiva, si vamos a pagar en dólares, si vamos a pagar en pesos, si vamos a pagar en bolívares. Mejor dicho, en bolívares sí sabemos que no vamos a pagar, porque los únicos bolívares que existen son los que tienen las cuentas nominales de los bancos, que son cuentas cuyo único respaldo es la garantía que da el gobierno, el régimen que está en Venezuela. Carlos, entonces el PSD está de acuerdo con resolver la crisis venezolana vía electoral, por supuesto, en el marco de un acuerdo internacional que dé condiciones y transparencia al voto. Eso es correcto. Esa es, en el fondo, la verdadera posición que no solamente el PSD, todos los venezolanos, que el PSD es una expresión del venezolanismo, muy a propósito de tu pregunta. Nosotros creemos que ahorita el único ismo, para hablar en términos de ese silogismo que tiene que ver con la ideología, que prevalece es el nacionalismo, que aquí se reconozcan los valores patrios, los valores nacionales, nuestra verdadera fortaleza, que nosotros podamos tener aquí a nuestros ingenieros petroleros, a nuestros ingenieros mecánicos, a nuestros ingenieros civiles, y no los tengamos de barquilleros, ni de delivery, ni nada de esas cosas, como está ocurriendo ahorita, producto de la diáspora. Ese es en el fondo el planteamiento que el PSD asume para que Venezuela pueda ser un país de progreso, un país donde la salud, la educación, la cultura, el desarrollo económico, el avance, el progreso, el avance de la ciencia, el reconocimiento de los espacios y de los diferentes sectores del país sean una realidad. A eso es a lo que el PSD apuesta, a lo que el PSD está empeñado en construir. Sé que no es una tarea fácil, lo hemos conversado, lo hablamos siempre con Carlos Alaimo, con mucha gente, con todos nuestros directivos, y entendemos que esa es la verdadera bandera, el verdadero norte que nosotros debemos abrazar en esta jornada, en esta tremenda situación en que el país se está viendo envuelto. Ahora, Carlos, para acudir a ese proceso electoral se necesita que haya condiciones. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que el PSD pudiera exigir para acudir a un proceso electoral en Venezuela? Mira, en primer lugar, que el Consejo Nacional Electoral esté en manos de personas
que tengan realmente una reputación que implique confianza, ¿verdad? Honestidad a toda prueba, patriotismo, que sean personas que estén por encima de todas esas menudencias en las que a veces nos vemos envueltos, en las que nos embarramos cuando estamos opinando, señalando derroteros. A veces yo observo que nos metemos en unas discusiones, unas trampitas, unas conchitas de mango que nos pone el régimen, y empezamos a discutir cosas que no son las que le interesan al país. Fíjate que ahorita Venezuela tiene un grave problema en materia de servicios públicos. No funcionan en su integridad total los servicios públicos en Venezuela. Ni siquiera una cosa en la que ellos habían sido exitosos en imponer un régimen fiscal de recaudación, porque ahora no hay a quien cobrarle, porque no hay inversionistas, no hay inversiones. Pareciera como si el régimen apostara al fracaso, a la derrota de cualquiera. Uno a veces ve a estas personas que tratan de hacer en Venezuela inversiones o de mantener un negocio o proponer una forma de producir, y uno se asombra de que el que primero le cierra el paso es el Estado a través del régimen de turno. En vez de ser el Estado el facilitador, que es la verdadera función del Estado en Venezuela, en Rusia, en Estados Unidos, en China, en Canadá, en la India, en cualquier país del mundo, el Estado tiene que estar al servicio de lo que significa progreso, de lo que significa avance. En Venezuela no. Aquí nosotros más bien sentimos que a nuestros valores se les coarta, se les niega esa posibilidad. Y precisamente en la principal condición que se necesita que haya en el Consejo Nacional Electoral es que las personas sean tan transparentes que nos permitan poder elegir líderes que tengan la capacidad para desarrollar, para integrar una nación de esas características. No necesitamos líderes aclamacionistas, no necesitamos líderes istas, necesitamos líderes de la nación que tengan que ver con el desarrollo y con los intereses de Venezuela, sin que eso signifique que estemos fuera de la globalidad, del contexto internacional. Podemos tener interés tal vez en los problemas de los países asiáticos, de los europeos, por supuesto de nuestros hermanos americanos, tanto del norte como del sur, pero nosotros tenemos que ir más allá de una controversia que se reduzca a un Mercosur secuestrado, a un pacto andino defenestrado o a un juego político que persiga solamente derrumbar en las naciones las verdaderas entidades democráticas. Hemos visto como países hermanos, como Colombia, como Chile, han hecho grandes esfuerzos para mantener sus democracias, porque la implosión que hubo en Venezuela, allí también se ha apostado, y los que están detrás de eso son los mismos intereses, son los mismos individuos, son los que hoy tienen a Venezuela en el foso, que la tienen un día. Yo vengo a hacer hoy un recorrido por diferentes parroquias y el de los dos principales municipios del estado Zulia, que son el municipio Maracaibo y el municipio San Francisco. Y es terrible la desolación de las calles, es terrible el abandono de las viviendas, de los servicios públicos, de las obras públicas, de estructuras que en una oportunidad funcionaron para que allí estuviera un hospital, para que allí hubiera una fundación, y todo eso está ahorita prácticamente derrumbado porque existe un complot para que eso se mantenga. Carlos, se nos está agotando el tiempo y te necesito hacerte una pregunta final. Si no hay condiciones, si el régimen a través de su CNE convoca elecciones regionales y municipales sin condiciones, ¿cuál va a ser la posición del PSD? ¿Participar o no participar? El PSD siempre va a estar al lado de la voluntad del pueblo, al lado de la soberanía. En las elecciones últimas que el PSD participó, lo intentó, se equivocó, pero previo a eso, todos jugamos a la democracia cuando se eligieron los gobernadores. ¿Y cuál fue el resultado? Que se negó el ejercicio de la soberanía popular bajo artilugio, bajo manipulaciones de fondo y con, digamos, consignas irrelevantes que no tienen que ver con el auténtico ejercicio de la democracia. Porque cuando se elige un gobernador, cuando se elige un alcalde, no se puede condicionar a una constitución comunal o a una constitución socialista o a un socialismo del siglo XXI. El único interés de la República es lo que está consagrado eternamente de la federación y de la descentralización
de la República, porque el centralismo per se ha sido nocivo desde el mismo momento que dijimos que éramos libres en 1810 y en 1811. Y no es sino hasta las 4 anteriores décadas a la presencia del chavismo-madurismo que en Venezuela se produjeron los cambios que la República siempre esperó. Y en este momento, lejos de haber habido cambios, hay un atraso, un retroceso de cerca de un siglo en solo 22 años. Bueno, Carlos, desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Te quiero agradecer de nuevo haber aceptado la invitación a participar en Contraste. Muchas gracias, Darwin. Y por supuesto, un gran saludo a los compatriotas donde quiera, en los rincones, en los confines que se encuentran. Y un gran abrazo a los venezolanos que aún nos mantenemos aquí en pie de lucha y que creemos en la transformación de la República de Venezuela. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Contrastes.